Soy María Ángel Rodríguez, estudiante de Derecho en la Universidad de Acambú, y mi trabajo de investigación lleva por nombre Principios y garantías que caracterizan el proceso penal venezolano y su influencia en la aplicación de la justicia y el respeto a la dignidad del individuo. Como situación objeto de estudio tenemos la descripción detallada de la situación objeto de estudios. Existen diversos factores que inspiran al conocimiento y el análisis por el cual se realiza este estudio. El análisis de los principios y garantías procesales que establece el Código Orgánico Procesal Penal y su influencia en la aplicación de justicia van a servir para ayudar a la comprensión del tema y reforzar las ideas que ya se tengan del mismo. El incumplimiento de algunos de los principios y las garantías establecidas en el título preliminar de dicho código trae diversas consecuencias y resulta nocivo para el proceso en general. Esto quiere decir que va a generar diversas dificultades en la búsqueda de la verdad, que es lo que se estaría estableciendo como justicia, y asimismo dificultad en la aplicación de las sanciones que le corresponden al imputado. Por otra parte está la violación de los derechos que tiene el mismo, y al violarse alguna de las pautas que se entienden como principios y las normas que también equivalen a una justicia para el imputado, no se estarían cumpliendo. Es decir, todo esto tiene una que va a repercutir bien sea en la justicia del Estado, en justicia para el imputado, y asimismo en sus derechos que puedan ser vulnerados. Bueno, de esta óptica se plantea una investigación que en la actualidad de nuestro país es sin duda necesaria para un proceso equitativo que aporte rectitud, eficiencia y precisión, así también la protección y la seguridad para el individuo, sin menoscabo los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución. Por otra razón, como base de la investigación, es preciso la identificación de cada uno de los principios y garantías para poder obtener el análisis y la comprensión de los mismos, y la influencia, como ya había especificado anteriormente. En relación con lo antes planteado y mediante esta investigación, se busca conocer: número 1. ¿Cuáles son los principios a seguir de acuerdo al basamento legal? Número 2. ¿Cómo intervienen los principios en la administración de justicia? Número 3. ¿Cuáles son las garantías instituidas en el Código Orgánico Procesal Penal y cómo puede afectar su incumplimiento al individuo que es parte de un proceso? Los objetivos de investigación. Como objetivo general, se plantea identificar los principios y garantías que caracterizan el proceso penal venezolano y su influencia en la aplicación de justicia. Como objetivos específicos son los tres siguientes. El número 1, señalar los principios y garantías establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal de acuerdo al basamento legal. El número 2, analizar la necesidad del cumplimiento de las garantías instituidas en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano y el respeto al imputado. El número 3 es indagar cómo intervienen los principios y las garantías en la justicia del proceso penal venezolano. La justificación de importancia. La razón por la cual se desarrolla esta investigación se basa en las necesidades de conocer de forma amplia los principios y garantías del proceso penal venezolano. Además,
busca mostrar cómo influyen los mismos en el proceso de justicia y en el desarrollo del proceso como tal. Asimismo, demostrar que el acatamiento a las garantías constituye un factor esencial en la ejecución de los derechos del imputado y asimismo la protección necesaria para que sea aplicado el debido proceso. En la actualidad es muy necesario, ya que se observa que existen muchas dificultades para que esto se lleve a cabo. Es por ello que es necesario tener los conocimientos para que el proceso sea eficaz y no se vea afectado. Esta investigación puede aportar conocimientos, ayudar a la interpretación, que es algo muy interesante en el ámbito académico, ya que busca de forma profunda la importancia que implican estos principios y garantías pertenecientes a nuestro proceso penal y de la manera en que se aplica la interpretación del mismo. Tiene una conexión con la aplicación de justicia y puede afectarla también afectando el respeto a todo individuo que pueda ser parte en un proceso. El capítulo 2, que es acerca del soporte conceptual, en los antecedentes históricos se resalta que el derecho procesal romano en la antigüedad obtuvo diversos cambios y evoluciones, diferenciándose entre un tipo de proceso durante el último siglo de la República y otro proceso distinto durante el Imperio Romano. Durante la República, una de las características del proceso romano radicaba en que era un proceso con carácter inquisitivo y luego se convirtió en uno con carácter inquisitivo. El soporte conceptual, que aún seguimos con esto en los antecedentes históricos, continuamente en Venezuela en el año 1903, luego de 82 años de unión con Colombia, se debía crear su propia legislación. En el año 1916 se creó el nuevo Código Judicial y durante 71 años de vigencia de ese código sufrió varias modificaciones. Estas modificaciones se estableció la oralidad, la publicidad en los juicios en materia penal y civil, y se reguló lo concerniente a la acción civil derivada del delito, consintiendo la reparación económica por el daño causado a la víctima de un determinado hecho punible. Posteriormente, cabe acotar que previamente en el año 1991 en Venezuela existía únicamente en el procedimiento penal la aplicación de la detención preventiva, que en la actualidad ha cambiado con la ley de 1991 estableciéndose 5 medidas. Además, la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945, en la Conferencia de San Francisco fomentó la creación de documentos para así hacer cumplir y asegurar los derechos inalienables de todo ser humano, sugiriendo que estos sean tratados con el fin de proteger los derechos fundamentales. Los estudios previos. Existieron varios estudios relacionados con esta investigación que fueron de gran ayuda y utilidad, como por ejemplo el estudio de la autora Liani
Liani Bellera, que habla sobre las garantías y los principios constitucionales en la fase intermedia del proceso penal venezolano, de la Universidad Andrés Bello. También de la Universidad Andrés Bello, de la autora Figueroa, los derechos del imputado en el proceso penal venezolano según la Constitución Nacional y el Código Orgánico Procesal Penal. También la autora Villanueva Chacón, de la Universidad del Zulia, habló acerca de los derechos de las víctimas y del imputado durante la fase preparatoria del proceso penal venezolano. En las bases teóricas, en primer lugar tenemos los principios y garantías establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal de acuerdo al basamento legal. Explica el autor Vázquez que la recepción de los principios y garantías procesales en el título preliminar, tal como se notan en la exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal del año 2001, prevé una idea del sistema que se quiere instituir, que esas garantías procesales también proponen una serie de escudos protectores de los individuos para que el ejercicio del poder penal del Estado no se convierta en una aplicación arbitraria de la fuerza, digamos, y no termine siendo un elemento opresor tiránico de la sociedad. Estas garantías procesales, que han significado mucho en la historia política de Occidente, son dejadas de lado por la mayoría de los sistemas procesales latinoamericanos. En el Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 1 es uno de los artículos súper importantes para el desarrollo de esta investigación, ya que señala que el juicio previo y el debido proceso, ninguna persona, ¿verdad?, podrá ser condenada sin un juicio previo, oral, público, realizado sin dilaciones indebidas ante un juez y un tribunal debidamente imparcial, obligatoriamente imparcial, conforme a las disposiciones de este código y con salvaguarda de todos los derechos y las garantías del debido proceso consagrados en la Constitución de la República, en los tratados, en los convenios y acuerdos internacionales. Como número 2, la necesidad del cumplimiento de las garantías instituidas en el Código Orgánico Procesal venezolano y el respeto al imputado. Para explicar el debido proceso, se entiende que es aquel que se realiza en observancia estricta de los principios y de las garantías constitucionales, reflejadas en las previsiones normativas que contiene la ley procesal, y el inicio del proceso de actos de investigación, actividad probatoria, las distintas diligencias judiciales y los mecanismos de impugnación, el respeto también de los términos procesales y otros. También el órgano judicial debe presentar 4 caracteres indispensables: la competencia, la independencia, la imparcialidad y además debe estar establecido con anterioridad y el derecho a ser oído. Estos se analizan debidamente como parte del proceso, constituyen parte del proceso. Como número 3, tenemos la intervención de los principios y garantías en la justicia del proceso penal venezolano.
Acá traigo a exposición la idea de justicia señalada por Popper, que como número uno señalaba una distribución equitativa de la carga de la ciudadanía en aquellas limitaciones de la libertad necesaria para la vida social. Como número dos, un tratamiento igualitario de los ciudadanos ante la ley. También explicaba que las leyes no favorezcan o perjudiquen a determinados individuos o clases o grupos sociales. Además, el tratamiento por parte de los tribunales de justicia debe ser imparcial para todos. Y por último, una participación igualitaria tanto en las cargas como en las ventajas que pueda presentar el ciudadano el ser miembro del Estado. Sustentación legal. La presente investigación está basada en una serie de normas legales que son necesarias para la búsqueda y el análisis del desarrollo de esta investigación. Como principal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala en varios artículos que la persona tiene derecho a el debido proceso, a que no sean violados sus derechos, a acceder a las pruebas, a ejercer su defensa. También el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que especifica las garantías y los principios procesales como el juicio previo, el debido proceso, el respeto a la dignidad humana, la oralidad, la publicidad, entre otros. El código, los referentes jurisprudenciales. Como asunto tenemos en el circuito penal del Estado Guárico, en función de control número 4, en el caso Pérez Zamerra, sentencia del Tribunal 4 de Control, circuito judicial penal en San Juan de los Morros, se solicitó al tribunal la nulidad absoluta de la acusación fiscal por violación de los derechos a la defensa, al debido proceso, la tutela judicial efectiva, siendo el Ministerio Público dio respuesta parcial a dichas diligencias de investigación. Posteriormente, el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de San Juan de los Morros del Estado Guárico declaró y admitió la solicitud, decretando la nulidad absoluta del acto conclusivo, los actos procesales posteriores, y se repone al Estado que el Ministerio Público dé respuesta a la solicitud de defensa. En la orientación procedimental, como se ha planteado a lo largo del desarrollo de la presente investigación, en la parte número 3, la orientación procedimental, como se ha planteado a lo largo del desarrollo de la presente investigación, el diseño de investigación es bibliográfico, debido a que las estrategias de investigación utilizadas se enfocan en la utilización de materiales ya elaborados previamente, que incorpora unas ventajas a este trabajo, pero sin embargo es necesario extender y analizar la información recopilada para descubrir que exista coherencia, que no se presenten contradicciones, que la información es validera, entre otros. La naturaleza de investigación. La presente investigación se consideró un estudio descriptivo, el cual elabora caracterizaciones y conceptualizaciones importantes sobre eventos de la realidad observable. En este sentido, la investigación descriptiva, según Tamayo, trabaja sobre realidades de hechos y características fundamentales
de representar una interpretación correcta. Las técnicas aplicadas en la recolección de la información es la indagación de los antecedentes, la adopción de una teoría, además la utilización de recursos como las bibliotecas, los centros de documentación, la navegación en internet, la recolección a través de libros, servicio online, definiciones en red, blogs, entre otros. Para las técnicas del análisis de la investigación, se inició con el proceso de lectura, de interpretación, de analizar aquello que era compatible y no con la investigación para llevar a una serie de pasos a cabo que, como por ejemplo la examinación, la escritura de ciertos aspectos importantes, el hecho de resaltar textos o párrafos claves de la investigación, elaborar borradores, definiciones, una serie de ideas que permitieron elaborar posteriormente la estructura de lo que es como tal el estudio investigativo. En la conclusión, los principios y garantías encierran todos los derechos esenciales del individuo, que en su carácter de procesado tiene la facultad de hacerlos valer y que estos sean respetados. La raza humana o los derechos de todo individuo, de todo ser humano, no puede verse afectada por la arbitrariedad no solo de los aplicadores del derecho, sino también del propio legislador. Es por ello que las garantías y los principios que se desarrollan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal contribuyen a la igualdad entre las partes y orientan hacia un proceso limpio e idóneo donde se pueda acceder a la administración de justicia. Las recomendaciones: se recomienda que los órganos de justicia del Estado apliquen la verificación del efectivo cumplimiento, apliquen tanto para sus funcionarios como para toda persona que es parte en un proceso. También se invita a la participación ciudadana, se recomienda también la formación a todos los nacionales que tengan información más amplia acerca de lo que respecta a este tema y de igual forma que el juez examine la legalidad del proceso que se le ha otorgado al individuo y las condiciones en que el mismo se encuentra, para resolver si éste debe ser o no dejado en libertad. Gracias por su atención.